Bien, estamos iniciando la sesión de laboratorio hoy día sábado, 11:30 de la mañana. La sesión de laboratorio número 4, correspondiente al tema de calderas, y ya se está integrando uno de nuestros alumnos a esta sección, que es la S762.2, donde vamos a ver y revisar los conceptos de caldera y ver básicamente de qué se trata este equipamiento. Vamos a corregir la luz un poco. Ahí está mejor, parece. Bien, Felipe, hola, ¿cómo estás? Felipe, hola, ¿me escuchas? Felipe, ¿me estás escuchando? No sé, algún problema de audio parece que tiene Felipe. Si no puedes usar si no puedes usar, por favor, el micrófono, manda un chat, por favor. Ahí está integrándose otra persona. También está entrando, ahí está entrando Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé si estoy, no, yo no tengo problemas, sí. Algo me dice en el chat. Ah, perfecto, gracias. Es que estaba preocupado porque como Felipe no recibía respuesta, entonces puede tener problemas. Así que por eso planteé el uso del chat, ¿ya? Para poder estar aquí de alguna manera integrados. Ya, Felipe, qué bueno, vale. Pero lo importante es que estás aquí, que estás viendo y escuchando. Eso me interesa mucho para que así puedas ver todo lo que vamos a conversar y recibir la información que tengo que entregarles para este laboratorio. Daniel, no te escucho, la verdad no te escucho, Daniel. ¿Me escucha? ¿Lo intentas de nuevo? No Profe. tengo bloqueado el sonido yo, a ver, déjame ver. Ya, listo. Ya, estamos listos, estamos listos. Ya, ahora, ¿sí? ¿Ahora sí? Profe, ¿me escucha ahora? Sí, Daniel, estamos listos. Ahí estoy, ok. Ah, qué bueno. Sí, Y perfecto. quería preguntarle una cosa. Por supuesto. Si es que le llegan mis correos, no sé si le llegan mis correos. En teoría, sí. Digo en teoría porque asumo yo que llegan. Al spam prácticamente no me llegan los correos de ustedes. Me llegan unos correos que no tienen mensaje, ¿ya? Pero no me llegan los de ustedes al spam. Ahora, no sé qué pasará, porque si hay alguna dificultad o algo, por favor, necesitamos que se corrija ya, ¿ok? Así que corroboremos, por favor, corroboremos que estén llegando tus correos, pidiéndote yo que cuando terminemos la sesión me mandes un correo y yo te lo responda, ¿de acuerdo? Ya, profe. Por favor, Ya. para que así salgamos de la duda, ¿ya? Y así Ya, podamos profe. seguir avanzando con lo que tenemos pendiente, ¿ya? Ya, Eso gracias. para mí sería bueno porque me significa, digamos, dejar un tema cerrado y también de buena manera, cosa que ustedes tengan la posibilidad ya de lograr entonces establecer el contacto necesario, ¿ya? Y que no queden con situaciones que pueden ser poco favorables. Así que por favor, hagamos eso, ¿ya? Así que antes de terminar, tú me mandas el correo y yo veo qué tal ha pasado, ¿ya? Ya, profe. Incluso así mismo en línea, si puedes entre medio en línea, me mandas el correo y yo lo reviso, ¿ya? Ya. Y te veo al tiro la contestación verbal por acá.
Bien, Ya, Felipe, ¿estamos bien? No sé qué pasará con los otros compañeros de curso, digamos, que de verdad me extraña que no estén porque deberían estar acá presentes de 32 personas, 2 personas es muy poco. Lo que lamento es que vayan a tener dudas después cuando haya que hacer el informe, que se les vaya a presentar dificultades y todas esas cosas. Eso para mí es lo complicado, ¿ya? O sea, a mí me urge que ustedes sepan cómo hacer y si tienen dudas, por favor, todavía tenemos tiempo de mejorar cosas. Entonces, es importante, digamos, que estén presentes. Y eso a mí me interesa mucho, ¿ya? Para que así ustedes puedan tener buenas opciones de, ¿cómo se llama?, de puntuación. Eh, las últimas veces, cuando hicimos la clase consulta del número 3 vinieron, pero la nada misma de personas, lo cual de verdad, lo único que hace es agravar la situación en caso que tengan dudas y no las puedan contestar, no las puedan, digamos, resolver por ustedes mismos. Además, hay muchos que no me mandan ni siquiera correos de consulta, uno que otro correo consulta, que es muy poco. Entonces, yo estoy preocupado por eso, de verdad que me preocupa qué es lo que está pasando en eso, ¿ya? Acá viene Salvador, qué bueno que esté integrándose Salvador. ¿Me escuchas, Salvador? Hola, hola, Salvador, ¿me escuchas? Hola, profesor, buenos días. Hola, buen día, bienvenido. Me alegro que estés acá. Gracias, profe. Bien, chiquillos, ¿les parece si comenzamos? Porque el tiempo nos está alcanzando y se nos está terminando el semestre y es importante que tengamos la posibilidad de poder salir adelante con todo el trabajo, ¿ya? Así es que voy a comenzar hoy día. Vamos a ver el laboratorio ahora respecto a una aplicación concreta de lo que es la energía y es la que más podemos, digamos, ver en todo su contexto, digamos, donde aparecen todos los fenómenos que hemos visto anteriormente y donde se puede visualizar todos los aspectos que en termodinámica nosotros podemos llegar a tener en un momento determinado. Y es el tema de calderas, que hoy día básicamente va a ser solo un reconocimiento porque no tenemos, ni siquiera en la universidad tenemos una caldera para poder usar ahora porque la estaban cambiando y ahora con la pandemia no sé si se habrá podido realizar el cambio de esa máquina. Ya se estaba volviendo a reactualizar y poner una máquina nueva. Pero no sé si en este minuto eso está o ha sido una realidad. No lo conozco. Entonces, la verdad es que lo que vamos a hacer es lo que habríamos hecho también en la universidad, que es un reconocimiento de las calderas, de cómo funcionan, en qué condiciones funcionan, y de alguna manera u otra poder mostrarles un poco cómo funcionan ellas y qué tipos de estas existen, ¿ya? Así que los voy a invitar a que veamos lo que tengo para hoy día ya con ustedes y así podamos seguir avanzando, ¿ya? Dentro de nuestro laboratorio en esta sesión final, ya que permite, digamos, que nosotros tengamos una visión un poco más amplia de algunos conceptos teóricos, pero que hoy día están básicamente aplicados a la realidad misma, digamos, a lo que es la práctica misma de la termodinámica, ¿ya? Y cómo están relacionados con lo que es la opción de funcionamiento de algunas máquinas y cómo la termodinámica está relacionada directamente con ellas. Camila estaba llegando también. Hola Camila, no sé si me escuchas. Bien, tenemos lo que se llama el laboratorio, ¿cierto?, de reconocimiento de calderas, donde vamos a ver, como les decía, dentro de nuestros temas, qué tal las calderas, qué son, qué aspectos tienen, para qué sirven, dónde se usan, de manera, hay muchos usos, pero de manera específica. La idea es que podamos entender, ¿cierto?, como objetivo general, realizar un estudio de las calderas de manera descriptiva, viendo algunos tipos de ellas, algunas ventajas que ellas pueden presentar e inconvenientes, indicando, digamos, las características que tienen de manera particular cada una de ellas. Si eso es la idea, la idea también es poder definir un criterio, ojalá podamos tener o tomar un criterio de decisión a futuro con estos conocimientos básicos, ya
o por lo menos llegar a encontrar información que nos permitan tomar decisiones criteriosas cuando uno tiene que de alguna manera u otra opinar respecto a un equipo de este, ya sea para su compra o cualquier otra condición básica que nosotros necesitemos. También la idea es, digamos, observar en terreno, ¿cierto?, algunos equipos y componentes de un generador de vapor, ya para que ustedes puedan ver en qué condiciones estos operan y cómo son en un momento determinado. Bien, cuando hablamos de clasificar calderas, existen diversas maneras de poderlas clasificar. Desde ese punto de vista podemos conocer y reconocer calderas en función de la disposición de los fluidos. Y básicamente estamos hablando que digamos de dos tipos básicos de calderas, acuatubulares y pirotubulares. Son los dos grupos específicos y principales que normalmente son también los más usados para clasificarla. Si es acuatubular o pirotubular. Eso es lo más típico. ¿De acuerdo? Después ya vienen otros elementos que son factibles de usar para clasificarla, y está en función de el mecanismo cómo transfiere el calor dentro de la caldera. Y en ese caso tenemos aquellas usadas por convección, por radiación, por conducción, y otras que son una mezcla de radiación y convección también, ¿de acuerdo? También vamos a tener la posibilidad de clasificarlas respecto a qué tipo de combustible utilizan, digamos, para poder generar el calor que ellas entregan o producen. Vamos a hablar de combustibles sólidos, combustibles líquidos, gaseosos, ¿cierto? Aquellos combustibles especiales como el licor negro, que normalmente se usan en plantas de producción de celulosa, porque allí sacan los destilados, ¿ya? Y todo lo que significa del reactor, donde cuecen, hierven el vapor, o sea, hierven al vapor y hierven la madera para poder producir el papel, y lo que sacan de ahí se le llama licor negro, ¿de acuerdo? Que son la resina que traen los árboles, ¿ya? Y los productos que ellos entregan para la combustión de eso. También está el bagazo, que es una fibra especial que sale como excedente de la producción del azúcar, de la caña de azúcar y de otras fibras vegetales que se ocupan para la producción de algunos productos que nosotros normalmente ocupamos. También depender de la recuperación del calor de los gases, digamos. Es decir, existen algunas que son mixtas y nucleares, ¿ya? Otras que son conocidas desde el punto de vista por el tiro, cómo se escapa o cómo se sacan los gases quemados del interior, ¿ya? De tal manera que con eso nosotros podemos saber, ¿ya? O podemos lograr llegar a reconocerla. También por el método bajo el cual nosotros podemos operar estas calderas, ya sean de manera manual, semiautomática o automática, ¿de acuerdo? En cualquiera de esos tres casos también es factible de clasificar. Y por otro lado, está la naturaleza del servicio que prestan. Algunas son fijas, otras son portátiles, otras son muy móviles como los locomóviles, ¿ya? Y algunas que son marinas, ¿de acuerdo? Considerando todo eso, entonces, nosotros podemos llegar a tener una opción y una visión de cómo clasificarla. Vamos a hablar en primer lugar de aquellas calderas que son acuatubulares. Normalmente estas calderas son utilizadas en una alta producción, ¿ya?, de vapor y a una temperatura muy alta, de tal manera que la idea, desde el punto de vista de lo que es la eficiencia de la térmica de la caldera, son mucho mejores que las pirotubulares. De una manera, una caldera que no explota, es muy difícil que vaya a explotar. El sistema de operación normalmente es automático, porque son centrales de un tamaño enorme, ¿ya? Son instalaciones de una envergadura enorme, ¿ya? Y usan normalmente vapor seco, de tal manera que viene a una temperatura muy alta y a mucha cantidad de energía, por lo tanto, sirve para poder mover, digamos, las turbinas y poder generar electricidad, ya hay generar trabajo, digamos, en el fondo, que es la rotación de un generador, y ese nos entrega a su vez electricidad. Por eso nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto?, lo que se llama una muy buena opción. Algunos inconvenientes: el tamaño. Es una turbina de un tamaño y un peso enorme,
Estamos hablando que el tamaño de una central termoeléctrica, una caldera debe tener unos 10 pisos, 12 pisos de altura, ¿ya? Lo cual, digamos, tiene una cantidad de equipos, accesorios y una cantidad de costos operativos bastante altos, ¿de acuerdo? Y también requiere, digamos, el ser manejada en su interior con aguas de una alta pureza, digamos, para poder considerar tener una caldera que no vaya a sufrir problemas en su etapa operativa. Aquí vemos algunos tipos básicos de calderas acuatubulares, donde tenemos la estructura externa, la cáscara en color rojo, tenemos la tubería, si ustedes se fijan, está toda, ¿cierto?, alrededor, ya, o circundando lo que es en el centro la llama, ya, donde se entrega la energía calórica para calentar el agua que circula, o el vapor que circula por ellas, ¿de acuerdo? Y podemos tener entonces como una parte con su inyector y la forma de poder concentrar en un punto, como ustedes ven acá en este cilindro, todo lo que es la opción del agua caliente y hacerla circular, ya, para poder mantener y retener el calor que en ella está. Acá vemos lo mismo, solo que tiene una geometría un poco distinta, ya no es un rectángulo, sino que es un cilindro, donde también tenemos la llama central, que entrega la energía a todas estas tuberías que están circundantes aquí. Tenemos al menos unas 2 corridas de tubos, ¿cierto?, por donde circula el agua, ¿ya? Y tenemos la caparazón externa con su aislante, por un lado, que permite que el calor no escape y por supuesto tampoco queme a los que están alrededor de esta máquina. Y finalmente la cobertura estructural, que está aquí en plomo, acá es en rojo, ¿cierto? Se ve en rojo, porque en plomo es el aislante, ¿ya? Y en este caso vemos que está un plomo, digamos un plomo más oscuro, resulta ser la chapa de acero que la conserva estructuralmente con una geometría cilíndrica. Bien, vamos a ver entonces un video, los invito a ver este video, donde muestra cómo opera y de qué manera una de estas turbinas, o sea, una de estas, perdón, calderas Profe, puede operar. ¿Sí? una consulta, ¿está grabando la clase? Sí, Ah, ya. sí, Gracias, profe. siempre las grabo, por si acaso, ¿ya? Todos los laboratorios los grabo, ¿ya? Así que ustedes los pueden ver porque los subo después al canal, ¿ya? Por si acaso. Bien, vamos a ver entonces, si no hay otra consulta, vamos a ver cómo opera una de estas calderas que son estructuralmente bastante complejas y bastante utilizadas en el plano industrial, ¿ya? De presión y temperatura específicas y controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. Los principales objetivos de un generador de vapor son 2. Realizar una combustión para liberar la energía en forma de calor. Producir vapor con determinadas características de presión y temperatura. Al realizar una combustión, el generador está diseñado para aprovechar el calor de los productos y de la combustión eficientemente. En una central termoeléctrica, el combustible se presenta en forma de carbón mineral. El carbón es alimentado desde los patios a través de un sistema de bandas transportadoras que distribuyen el material en silos de almacenamiento. Los silos de carbón ayudan a que la alimentación de carbón sea constante y controlada. El carbón baja por medio de unos alimentadores que controlan el flujo hacia los pulverizadores, obteniendo una consistencia fácil de transportar por medio de ductos a los quemadores. Los quemadores se encuentran empotrados en los muros del generador, conformando una cámara de combustión que se conoce como hogar. El aire requerido para la combustión es manejado por unos ventiladores denominados de tiro forzado, que lo envían a través de ductos hasta llegar a los quemadores y el hogar. La combustión en el hogar libera el calor que será aprovechado por otros sistemas para calentar agua circulante y transformarla en vapor, para luego sobrecalentarlo. Los gases calientes producidos por la combustión salen del hogar y son conducidos por pasajes y ductos antes de ser tratados y luego liberados a la atmósfera. En el generador se le conoce como caldera al conjunto de tubos que absorben la energía calorífica de la combustión para generar vapor.
La gran cantidad de tubos alineados uno al otro forman una pared continua que envuelve al hogar y proporcionan una mayor superficie de calentamiento para aprovechar al máximo el calor de la combustión. Al estar llenos los tubos de agua, la absorción de calor produce vapor, por lo cual se les conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua, y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar, y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador, que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y por lo tanto resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión. Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera, y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza del fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Como ven ustedes, el proceso, digamos, de poder generar la energía suficiente para calentar esta máquina tiene varios elementos, ¿cierto? Como caldera acuotubular que permite entonces no solo ocupar completamente la energía entregada a ella, que en este caso puede ser, digamos, carbón, como decía, pero también hay de gases, ¿ya? Las famosas turbinas, ya que son alimentadas por gas natural. Y en ese caso tenemos, ¿cierto?, varios ejemplos aquí, que son aquellas turbinas también de ciclo combinado y otras, que permiten entregarnos, ¿cierto?, una visión de ocupación de combustible de otra naturaleza. Bien, vamos a ir viendo ahora otro tipo de calderas, que son las calderas pirotubulares, que son de mayor uso, son de un uso más extensivo, porque son bastante más manejables, debido, digamos, que son tamaños también bastante más manejables y factibles de poder considerar. Normalmente funcionan, digamos, en instalaciones que son de calefacción entre baja y media presión, no llegan a más, ¿ya?
las potencias que producen son medias, ¿ya? Y en algunos casos, digamos, permite, digamos, producir energía suficiente para poder producir el calentamiento necesario sobre otros equipos, como por ejemplo marmitas, como por ejemplo para equipos de desinfección u otro tipo de elementos que son los que se necesita este vapor para poder de alguna manera realizar procesos de sanitización o de utilización de esta energía para poder, por ejemplo, producir alimentos, ¿de acuerdo? Las ventajas de esta caldera, que como dice su nombre, pirotubular, donde los gases calientes van por tubos y el agua está alrededor de ellos, ya en este caso por eso se llama pirotubular, porque el fuego va por dentro de esos tubos, ya envuelto, digamos, esos tubos por esta cantidad de agua que es la que tiene la opción de poder recibir esta energía. Las ventajas es que hay muy poco peligro de sobrecalentamiento. No es que no exista y que no se vaya a producir, pero es menos. Es menos propensa, por ejemplo, a fallas por impurezas del agua, ya que el agua no circula por los tubos como la anterior, como la agua tubular, ¿de acuerdo? Por lo que el tratamiento de agua a veces es un poquito más o menos restrictivo, por decir así, y su funcionamiento también es estable. Inconvenientes: demora mucho en subir, digamos, la presión de trabajo y entrar en funcionamiento. Y por supuesto no generan alta cantidad de energía ni tampoco altas presiones de trabajo cuando nosotros necesitamos producción. Si pudiéramos ver un ejemplo, aquí vemos cómo estas calderas que son pirotubulares, vamos a ver que tienen un sistema, digamos, en el cual nosotros podemos ver que tenemos acá el sistema del quemador, como vemos en este primer dibujo a la izquierda, arriba a la izquierda. Tenemos el sistema del hogar, aquí adentro donde se produce la llama, ya, y la combustión necesaria. Y aquí tenemos los tubos, si ustedes se fijan ahí, son tubos que están rodeados por agua. Esto celeste que ven aquí ustedes es el agua, ¿ya?, que es calentada para producir el vapor. En este caso los tubos van, ¿cierto?, llevando el fuego, ¿ya?, o el calor, y de ahí van al exterior. Como es posible observar, entonces, hay una serie de corridas que están digamos, abarcando estos tubos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y cómo estos tubos permiten entonces circular al interior de ellas. Cuando hablamos de otra clasificación típica de estas calderas, cuando hablamos de los pasos. Cuando hablamos de una caldera y sus pasos, los pasos tienen que ver con la cantidad de veces que el calor circula por el interior de la caldera antes de salir, ¿de acuerdo? Antes de ser los gases enviados al exterior. Y en ese caso, lo que tenemos acá, por ejemplo, es una caldera de los dos pasos, porque vamos a ver cómo el calor circula desde el quemador donde se está produciendo la combustión, ¿cierto? Y la quema con esa llama que ustedes ven aquí, ¿ya? Ven ustedes cómo circula ese calor y tenemos un paso hasta llegar acá al fondo y luego se devuelve y tenemos un segundo paso cuando este vuelve sobre sí por los tubos y de ahí se va escapando hacia el exterior. Es lo mismo que se ve aquí abajo a la derecha, donde tenemos la zona donde se quema el carbón y se produce la combustión y circula por estos tubos en una primera pasada. Ahí tenemos un paso, sube el calor o los gases quemados que van aquí, ya con toda su energía, que enseguida vuelven a pasar hacia el otro extremo, yendo a dar a la chimenea y escapando hacia el exterior los gases quemados. Y ahí tenemos un paso y dos pasos. Cuando hay calderas de diferentes tipos de pasos, hay de 2, 3, 4, 6, 5 pasos, ¿de acuerdo? La diferencia es que uno las puede reconocer, estas calderas, dependiendo de dónde se encuentra la chimenea esta, dónde escapa el humo. Cuando son pasos pares, cuando es una chimenea de paso par, la chimenea de paso par indica, digamos, que, o se nota, porque la chimenea está justo en el lugar donde está el quemador, o el lugar donde se quema el combustible, ¿de acuerdo? Ahí tenemos lo que se llama el quemador y tenemos la salida del combustible por allí, o sea, la salida de los gases combustionados. Y en estos otros casos igual, llega al fondo los gases quemados, chocan, se devuelven y salen por el mismo lado donde está el quemador. Esas son todas normalmente calderas que son de paso par. Las de paso impar
tienen en el extremo opuesto de la caldera está la chimenea. De tal manera que tenemos el quemador, y cuando son impares la chimenea está en el lado contrario, en el lado opuesto. ¿De acuerdo? Es una manera típica de reconocerla. Vamos a ver entonces un video de qué es una caldera de estas, ¿ya? Y cómo funcionan, ¿ya? Este tipo de calderas, cuando nosotros tenemos la posibilidad de reconocer, ¿ya? Cómo estas calderas son, ¿ya? Utilizables para todos los efectos del caso. Es bastante interesante este video porque permite, ¿ya? Ver un poco cómo son estas y la utilización que tienen. Ah, vaya, vaya, vaya. Nos encontramos en este momento en el CENATI, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, es básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten en esta oportunidad: Ariela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es de evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia al momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica
que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto, o si falla lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la cámara. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento
voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, en la parte central, pueden ver la parte central de la caldera. Al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y ese va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche, ¿para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Y ese calor va a llegar al fondo, y del fondo va a regresar por estos tubos, y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso, y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace que el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado, por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en estado de vapor, el estado líquido va a pasar a estado de vapor, y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico, que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genera internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí, esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba, y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces, la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien, ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dando la explicación en este caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que
Si dividimos en 3 partes, 1/3 de altura debe ser totalmente libre y las 2/3 partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente, la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos aquí. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Muy bien. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto? La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos, la línea de alimentación de gas, tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a perder el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia es 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar
caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace un primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa. Ahora, ustedes observan el color del fuego. Cuando yo diga que no, va a cambiar el fuego. Voy a hacer una definición de una mala resolución y una buena resolución. Eso es básicamente el ingreso de aire. Como resultado estoy obteniendo una mala resolución. Y eso debe evitarse en el funcionamiento del motor. Porque esa mala resolución va a generar gases que van a contaminar el medio ambiente. Voy a hacer la regulación. El color, observe cómo va cambiando el color del fuego de la llama. Y en un momento determinado va a llegar la señal y les pido que escuchen el sonido que va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar luego. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor y ese fuego lo que ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absorber las preguntas que consideren ustedes por conveniente. ¿Sí? Les agradezco muchísimo a ustedes
espero prontamente tenerles nuevamente a otro grupo de compañeros para poderles de igual manera apoyar en este proceso educativo. Muchas gracias. Bien, como ustedes pudieron observar, la caldera es un elemento que tiene unas capacidades enormes respecto a lo que significa la producción de calor, al transformar el combustible en energía que permite entonces calentar el agua y transformarla en vapor. La caldera pirotubular que acabamos de ver es súper relevante porque normalmente son las que encontramos en muchos tipos de operaciones que nosotros tenemos cuando, cuando necesitamos ver y utilizar este tipo de energía y en esta forma. También existe la posibilidad de poder revisar el tema de las calderas o tipo de caldera cuando las hablamos respecto a su configuración. Y cuando hablamos respecto a su configuración, estamos hablando que existen calderas verticales, ya que están diseñadas obviamente para espacios pequeños, donde no hay una posibilidad de instalación cómoda en términos del espacio, y es necesario entonces generar una caldera, como ustedes ven, de manera vertical, que permita justamente aprovechar al máximo las capacidades que tengamos en un momento determinado en algún tipo de construcción. También tenemos otro tipo de calderas, como son las horizontales, que es la que veíamos recién en el video, una caldera horizontal, que permite entonces tener ya una capacidad, digamos, de ocupación como para centrales hidráulicas, perdón, centrales industriales, y donde tenemos la posibilidad de tener tubos de retorno apropiados y un espacio necesario y suficiente para poder lograr entonces entregar, ¿cierto?, del todo el trabajo y recibirlo de buena manera en algún tipo de instalación. Acá vemos cómo se pueden clasificar también dependiendo del sistema de transmisión de calor. Entonces, cuando transfieren calor podemos hablar por radiación, por ejemplo, podría ser por convección, ¿cierto? Y también nosotros sabemos que por conducción. Y en este caso podemos ver que la transferencia de calor se produce por radiación, ¿ya? También existen aquellas calderas reconocidas como las que tienen combustibles sólidos, que son, por ejemplo, las que ustedes ven acá, que son utilizadas con madera o chip de algún tipo de material adecuado, que permite entonces quemarlo en el hogar. Hay algunas que usan chip de madera, otras usan simplemente los troncos, así es. Salvo que estos dos últimos modelos han sido tenidos de ser convertidos a gas últimamente, sobre todo en la ciudad, porque en panadería, en algunos lugares como baños, como estas galerías donde habían baños turcos, baños de vapor, se utilizaban este tipo de calderas, digamos, ya, con este tipo de combustible, pero ya han sido reemplazadas por combustible a vapor, o sea, digamos a gas, ya, que es menos contaminante. Algunas que tienen el sistema de recuperador de gases, como ustedes ven acá, que permite entonces generar la combustión al interior de la caldera, como ustedes ven acá, calentar el agua que circula por este serpentín, ya, y permite enviar, ¿cierto?, por un lado el vapor, a donde se vaya a utilizar, y entre medio el gas que sale quemado pasa por un sistema de recuperación parecido a lo que hace la caldera acutubular en las centrales, o sistema de recuperación de calor, donde permite que los humos que van con cierta temperatura entreguen ese calor que llevan a el agua que viene de retorno hacia la caldera para ser calentada y transformada en vapor, y por un sistema, digamos, de recuperador de gases permite que se caliente esa agua y sea enviada nuevamente al interior de la caldera para poder llegar a ayudar a levantar la temperatura con los excedentes de la combustión. Existe también, dependiendo del tiro o el escape de los gases, las calderas. En este caso tenemos algunas que son de cámara abierta y tiro natural, que básicamente es lo que es un calefón de una casa, que es una caldera en realidad, un calefón, ¿ya? Y en ese caso tenemos, digamos, la posibilidad de que entre aire por la parte inferior de manera natural, ¿ya? Absorbe el aire, entra aquí, es quemado aquí en esta zona de quemadores, pasa por el radiador y enseguida escapan al exterior debido a la diferencia de densidad que se produce entre la entrada y la salida. Aquí son menos densos, por lo tanto se elevan y van a dar al exterior. Acá tenemos otro que es uno de cámara estanca y tiro forzado, donde es un sistema sellado, un circuito sellado,
por el cual tiene un acceso en la parte superior del aire, ¿cierto?, que se va a quemar en el interior de este calefón, pero aquí hay un elemento que es un ventilador, ¿ya?, que permite forzar la salida de los gases hacia el exterior. Y el producir ese esfuerzo, digamos, de movimiento de los gases permite que esto genere un tiraje que absorbe de nuevo desde el exterior el aire nuevo para poder ser quemado en la caldera. Entonces, en este sentido, entonces tenemos un elemento que lo favorece en su salida. Acá tenemos una combinación de ambos dos sistemas anteriores, donde tenemos un sistema abierto, ¿cierto?, por un lado, pero tenemos un sistema de tiro forzado para la evacuación de gases. Respecto a esto, veíamos que hablábamos de los tipos de servicios que prestan. La más conocida de estas, seguramente ustedes han sabido o han visto más comúnmente a lo que son las locomotoras para transporte pasajero, pero existen también lo que se llaman los locomóviles, que son estas máquinas, que son calderas con movimientos autónomos, o por lo menos tirados a veces por algún otro elemento, ¿ya? Y tienen aquí un par de ruedas que ustedes ven acá, igual que la de ahí al fondo. Entonces con estas ruedas se le puede acoplar un sistema de poleas, ¿cierto?, que estén ubicadas en algún tipo de bomba de agua, algún generador o alguna máquina para cortar. Normalmente se usa mucho en aserraderos estas máquinas, ¿ya? Y permiten entonces ya generar movimiento con estas ruedas, ¿ya?, y a transmitirlo a otras máquinas como generadores, bombas de agua o sistemas de aserrado de madera u otro tipo. Bien, aquí aparece nuestro querido profesor que veíamos delante, ya en otra visión de lo que es esta caldera, donde yo se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo vean, porque es muy semejante al anterior. Si lo quieren complementar, aquí aparece un detalle mayor respecto al interior de la caldera, cómo está construida, de qué manera funciona y todo eso, ¿ya? Qué es la vista interior y cómo opera el quemador que vimos delante, pero este es más grande, el que se va a ver en este caso. Yo lo que quiero es que vayamos a otro video, que es este que está acá, donde aparece cómo se ve por dentro el funcionamiento, ¿de acuerdo? Cómo una caldera de verdad se le ve funcionar internamente. Y este sí es importante porque detalla algunos conceptos relevantes respecto a cómo debe usarse esta máquina. Vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor. Esa energía no se pierde, sino que es transportada en el vapor para ser liberada cuando el vapor se convierte de nuevo en agua. La energía se libera como calor. Calor que se transfiere a velocidad formidable cuando el vapor entra en contacto con una superficie más fría. Sencillamente, el vapor es un conductor muy eficiente de energía de calefacción. Es versátil, seguro y completamente estéril. Un medio de energía verdaderamente moderno con un rendimiento capaz de satisfacer las demandas más exigentes de cualquier ramo industrial. El uso eficiente del vapor requiere de un control preciso, utilizando un equipo confiable fabricado por expertos. Expertos como los de Spirax-Sarco. De hecho, no hay mejor lugar que la caldera para ejemplificar esto. Es el corazón de todos los sistemas de vapor. Hasta hace poco, la necesidad de sistemas sofisticados de control para caldera no era del todo entendida. A menudo y equivocadamente, se pensaba que si el nivel del agua a través del cristal era calmo y estable, lo mismo podía decirse del movimiento del agua al interior de la caldera. Pero Spirax-Sarco sabía que no era así.
Spirax Sarco ha filmado escenas que nos revelan el misterioso mundo interno de la caldera. Un visor especial montado en la parte trasera de una caldera industrial típica permitió la filmación de su comportamiento mientras la caldera era expuesta a una serie de pruebas minuciosamente controladas. El resultado es un extraordinario testimonio visual de acontecimientos que solo habían sido vistos por unos cuantos. Pero para poder apreciarlo en su totalidad, debemos examinar algunos conceptos fundamentales. El principio fundamental detrás de la operación de una caldera es relativamente sencillo. El agua es calentada hasta su punto de ebullición y se produce vapor. Conforme se evapora el agua, su nivel baja y habrá que suministrar agua para mantener un nivel dado. El nivel del agua puede ser extremadamente sensible a cambios, como un aumento en la demanda de vapor. El primer propósito de los sistemas de control es mantener el nivel del agua dentro de los límites superiores e inferiores. Si es demasiado bajo, las superficies de calentamiento quedarán expuestas y la caldera se sobrecalentará. Si es demasiado alto, el agua podría ser aspirada junto con el vapor, resultando en una pobre calidad de vapor y arrastre. El diseño compacto de las calderas modernas implica que esta banda de operación es muy angosta. Por lo tanto, un control preciso se ha vuelto imprescindible para una operación segura y eficiente. Para poder controlar el nivel del agua en una caldera, debe ante todo poder medirse. ¿Pero qué significa exactamente el término nivel del agua en estas condiciones? Aún con tasas bajas de generación de vapor, cuando las condiciones son de lo más estable, hay un movimiento considerable del agua y gran turbulencia. Al hablar de un nivel de agua inmóvil, es muy claro a lo que nos referimos. Sin embargo, al hervir el agua, las burbujas de vapor empiezan a ocupar un cierto espacio dentro del agua, ocasionando un aumento del nivel general, aunque la cantidad de agua en sí no ha cambiado. Entre más vigorosa se vuelve la ebullición, más aumenta el nivel. La superficie está casi toda formada de grandes burbujas que se revientan, pero el espesor de esta capa de burbujas puede variar según las circunstancias. Los cristales de nivel externos deben medir el nivel del agua en ebullición justo por debajo de la capa de burbujas, donde la proporción de agua-burbujas sea representativa del interior de la caldera. Y ese es el nivel que se ve a través del indicador de nivel. Para lograrlo, el indicador se conecta al agua de la caldera, pero es un punto libre de turbulencias y burbujas. Asimismo, las ondas de nivel instaladas en el interior de la caldera deben estar alojadas en protectores. Para un control seguro del nivel de la caldera, son indispensables ondas de nivel precisas y confiables. Para reemplazar el agua que ha sido convertida en vapor, es necesario suministrar agua de reposición. Un método común para lograrlo es conocido como control de nivel on-off. Cuando el nivel del agua cae a un cierto punto, la bomba de alimentación se enciende y llena la caldera hasta el nivel adecuado, y así se repite el ciclo. Es bastante sencillo de llevar a cabo, pero interfiere con el delicado equilibrio al interior de la caldera. Esto puede ser demostrado de manera eficaz comparándola con un recipiente de agua en ebullición que produce vapor a una tasa constante hacia la atmósfera. Al añadir una cantidad de agua fría, esto tiene un efecto dramático. Inmediatamente se suprime la tasa de ebullición. Por consecuencia, la generación de vapor disminuye y la tasa solo puede recuperarse hasta que el agua haya alcanzado nuevamente su punto de ebullición. Esto es una desventaja del control de nivel on-off. Los mismos efectos pueden ser vistos en la caldera, pero dado que ocurren en un periodo de tiempo más largo, son menos evidentes. Las tomas fotográficas proporcionan una imagen clara de los acontecimientos.
Tan pronto como se enciende la bomba, la ebullición es suprimida y el nivel cae. Al apagarse la bomba, la ebullición se recupera lentamente y el nivel empieza a subir, solo que continúa ascendiendo por encima de la posición off de la bomba debido a la reaparición de las burbujas de vapor. Note la formación de niebla justo después del encendido de la bomba. Esta niebla se debe a que el vapor recién generado se vuelve a condensar por el repentino descenso de la temperatura del agua. Tan pronto como la bomba se apaga y la temperatura aumenta, la niebla desaparece. Así, con el control on-off, el nivel del agua sube y baja continuamente, lo que también hace la tasa de generación. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio. Al suministrar cuidadosamente el caudal de agua de reposición para igualar los cambios en la demanda de vapor, el nivel es mantenido en una posición óptima con poca fluctuación. En una caldera, esto se conoce como control modulado. El resultado es un caudal de vapor constante y seguro y una caldera balanceada lista para responder a demandas fluctuantes. Si usted compara para una misma demanda de vapor una caldera operando a 8 bar y otra a 3 bar y medio, podrá ver que en la operación a baja presión la superficie es mucho más turbulenta salpicando agua hacia el punto de salida del vapor. La razón de ello es que las burbujas de vapor son más grandes a baja presión y al ser más grandes causan más turbulencia conforme se rompen en la superficie. Trabajar a baja presión es obviamente menos estable y hay más probabilidad de que gotitas de agua contaminen la calidad del vapor cuando el nivel del agua alcance su punto más alto. Por ello, si se requiere vapor de baja presión, es aconsejable operar la caldera a su presión de diseño y en el punto de aplicación bajarla con una válvula reductora de presión. Todas estas pruebas han sido llevadas a cabo bajo condiciones casi ideales con una carga de vapor constante y ligera. Sin embargo, las demandas de vapor reales son raramente estables. Varían frecuentemente y una caldera debe ser capaz de responder a estos cambios. Cuando la demanda de vapor aumenta, la caldera tardará un poco en aumentar su generación para igualar la nueva demanda. Sin embargo, durante este periodo de transición, la demanda de la planta sobrepasa la cantidad de vapor que la caldera puede producir. El resultado es una caída de presión en el sistema de vapor. Una caída de presión tiene mayor efecto en el interior de la caldera. Observe cómo reacciona al aumentar temporalmente la demanda de vapor, pero dentro de la capacidad máxima de la caldera. La superficie del agua burbujeante empieza a aumentar con una rapidez sorprendente. Dentro de pocos segundos, el nivel es tan alto que el agua y la espuma son arrastradas hacia el punto de salida del vapor. Tan pronto como la demanda disminuye, la presión aumenta y el nivel de la superficie se restablece al reanudarse una operación normal. Esta respuesta repentina, a menudo conocida como dilatación, es el resultado de la combinación de dos factores. Uno es que las burbujas de vapor dentro del agua de la caldera se expanden al reducirse la presión, ocasionando un aumento en el nivel de la superficie. El otro, y ocurre simultáneamente, es que el agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor.
Si cerrara la válvula permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. Si la demanda de vapor es aumentada más allá de su capacidad de generación, aun por un periodo muy corto, esto puede ocasionar problemas de golpe de ariete y nivel bajo de agua en la caldera. De hecho, es común que la caldera se apague al ser sobredemandada al accionarse la alarma de bajo nivel. Para explicar esto, fíjese lo que ocurre cuando la demanda de vapor es aumentada suavemente hasta un 15% por encima de la capacidad máxima. Tal como esperado, la caída de presión ocasiona que el nivel de la superficie aumente y las condiciones se vuelvan más turbulentas debido a la formación de vapor flash. Muy pronto, el agua es aspirada hacia la toma de vapor, pero esta vez al sostener la sobredemanda, el nivel turbulento de burbujas sigue subiendo, llegando a ocultar el visor de la cámara y ocasionando un arrastre casi continuo. Nada de esto es visible en el indicador de nivel externo, ya que está mostrando agua casi libre de burbujas, mientras que el agua en la parte superior de la caldera consiste principalmente de burbujas de vapor. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Enseguida se vuelve evidente cuán poca agua queda en la caldera, tan poca que la estructura ha quedado expuesta. Esto demuestra la importancia de mantener una caldera operando dentro de sus parámetros y la necesidad de sensores de nivel precisos y fiables. El agua contiene sales químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas, se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo, ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos. Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio.
Aún con cargas moderadas y estables, la operación on-off de la bomba de alimentación ocasiona una supresión de la ebullición, seguida de una dilatación que lleva el nivel por encima del punto de apagado de la bomba. Un aumento en la demanda también produce repentinas fluctuaciones en el nivel. Además, si las circunstancias se conjugan, combinaciones de estos efectos pueden producir fluctuaciones aún más grandes. También hemos visto cómo altos niveles de sólidos disueltos producen una espesa capa de espuma sobre la superficie del agua, induciendo arrastres, incluso con demandas de vapor mucho más bajas de la normal. En una caldera con controles automáticos, tales como los controles modulantes de alimentación de agua y los sistemas para control de sólidos disueltos, estos efectos serán mínimos y permitirán que la caldera trabaje adecuadamente. La caldera estará lista para responder a las demandas y circunstancias cambiantes del uso industrial al cual está expuesta diariamente, produciendo vapor de buena calidad. Al combinar todo esto con la tecnología más reciente en alarmas de precisión autoverificables de nivel alto y bajo, hará posible operar calderas en forma completamente automática y con poca necesidad de supervisión. Spirax Sarco es el proveedor mundial de conocimientos, servicio y productos para asegurar una operación eficiente y segura de las calderas. Bueno, Spirax Sarco es una de las compañías que está dedicada justamente a todo lo que es el control, ¿ya? Funcionamiento, operación y sistemas de automatizado para lo que son las calderas. Entonces, la verdad es que es una empresa muy importante que nos sirve, digamos, a todos los que hemos trabajado en el plano de la ingeniería mecánica para poder establecer controles apropiados. Bien, para redondear algunas ideas, tenemos que tener claro entonces que cuando vamos a clasificar calderas, después de todas las opciones de clasificación que vimos, una de las clasificaciones más importantes es ver, y eso sí es relevante, el mecanismo bajo el cual los fluidos circulan por ella. Hablamos la primera, y no hay que olvidarse de eso, que es lo que más se establece como relevante, es determinar específicamente, digamos, que las calderas acuotubulares tienen, digamos, la circulación del agua, como dice su nombre, acuotubulares. El agua circula por el interior de los tubos que tiene la caldera. Y son rodeadas por la llama y los gases calientes para poder generar que estas hiervan, ¿de acuerdo? Y esta agua produzca vapor, se cambia a vapor, digamos, cambia su estado. De esa manera, entonces, tenemos que eso es la definición básica de una caldera acuotubular. Una pirotubular es al revés. Por el interior de los tubos que tiene la caldera circula el fuego o los gases de alta temperatura y están envueltos esos tubos por agua, por una chaqueta de agua que es la que finalmente se produce sobre ella el hecho que hierva y produzca el vapor correspondiente. Entonces, hablar de estos dos tipos de caldera, acuotubular y pirotubular, va a significar la primera y mayor clasificación que tenemos dentro del mundo de este tipo de maquinaria. Bien, el trabajo de investigación que va a tocar realizar para este laboratorio está asociado a que existe, digamos, dentro de las condiciones de operación, mantención y seguridad de las calderas, unos decretos que son los decretos del Ministerio de Salud, que tienen normalmente la opción de reglamentar cómo esas máquinas deben ser tratadas para que tengan la mejor condición de funcionamiento. Desde ese punto de vista, entonces, ustedes van a establecer un trabajo de investigación, ya en su informe, que indique, ¿cierto?, las diferencias que existen en tres temas respecto a las calderas, respecto a dos decretos, uno antiguo, que es del año 1984, y el nuevo, que es del año 2010. Los dos del Ministerio de Salud respecto, ya, a la condición de operación, mantención y seguridad de las calderas.
En una tabla comparativa, ustedes en una tabla comparativa van a determinar ya específicamente cuáles son las diferencias entre esos dos decretos. Y el segundo punto que deben investigar y de manera muy concreta y muy precisa es el hecho, digamos, de saber qué tratamientos de agua deben realizársele a las calderas y qué parámetros son los que se controlan, ¿ya?, respecto a este tema, ¿ya?, en las calderas acotubulares y pirotubulares. No se olviden de ordenarse bien en los trabajos. Todavía hay personas que me han entregado trabajos que son no muy ordenados, por no decir desordenados, con unas teorías y unas cosas que no son lo que se pide. Por favor, acótese a este tema. No me mencione teorías y teorías que yo sé que son valederas, también existen, pero no pretendo tanto. Pretendo simplemente que ustedes tengan la capacidad de armarse, digamos, un panorama respecto a cada uno de los temas que hemos visto en estos laboratorios. Pero lo importante es eso, que ustedes tengan una visión. No es requerido de ustedes una investigación de expertos, porque no lo son, ni probablemente a lo mejor lo llegan a ser, pero en este minuto lo importante es que ustedes sepan, tengan una vista panorámica, dado el tiempo, las condiciones y cómo ha sido, ¿cierto?, el tema de trabajo con ustedes. Bien, chiquillos, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda, ¿ya?, para de alguna u otra manera lograr, digamos, contestarla y sacarlos de algún tipo de confusión que pudiera haber o inquietud que pudieran tener en un momento determinado. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Profe, Daniel. en el desarrollo experimental, ¿en qué videos me baso? ¿En los últimos dos? Mira, hay un video, a mí me interesa que hagan digamos, una breve descripción, porque en realidad la parte experimental está en función de poder reconocer, porque no hay otra cosa más, lo que es una caldera de acuotubular y una pirotubular, que son las principales diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso para mí es lo principal, ¿de acuerdo? El último video sirve para que ustedes tengan la referencia de cómo funciona eventualmente una caldera cuando está funcionando de manera operativa, digamos, ¿ya? Es decir, no solo verlo como en los videos donde aparece este profesor mostrando una caldera pero que está detenida y que él echa a andar un quemador para ver cómo es la energía y cuánta energía produce, digamos, ¿ya? Sino que lo importante es ver ya cómo funciona, digamos, la caldera en vivo y en directo en el último video, ¿ya? Y eso sirve para poder ayudarle a ustedes al trabajo en la pregunta número 2, ¿de acuerdo? En el trabajo de investigación en el segundo punto, ¿ya? Así que pueden describir ustedes básicamente en el reconocimiento caldera cómo es una caldera acuotubular, pirotubular, ¿ya? Y para la parte de investigación, no se olviden, vean el tema ya de cómo son los parámetros y qué se mide ya en lo que es tratamientos de agua, porque ahí está la respuesta básicamente del tema de investigación número 2. Eso es lo que hay allí en esencia. ¿Vale? ¿Queda claro más o menos, Daniel? Sí, profe, gracias. No hay de qué, pues. Para eso estamos, para eso estamos. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Felipe, Salvador, Javier, Profe, Catalina. Cuéntame, Camila. en cuanto a la fecha de entrega, ¿cuándo es? 2 semanas, Camila. ¿Sería el 18, profe? A ver, espérame, a ver. Hoy día estamos a 4, 14, 18. Es que después va a venir la Pascua y Año Nuevo. ¿Cuándo se va a entregar? Entonces, yo calculo, porque el 18 lo establecieron como semana de Esa es la semana interludio. de pruebas, profe. ¿Semana de prueba? Del 14 al 18, semana de prueba, y Ya. esta semana de la que viene ahora es el interludio. Pero lo cambiaron. A mí me llegó una nueva. Ojo, Camila, echale una miradita. Me llegó un Profe, a mí correo me llegó un recién. correo, ¿no? Recién. Voy a revisar entonces, profe. Sí, mira, revísalo por favor. Ya me dijeron que era del 14 al 19 la próxima semana de interludio. Y ya el 30 y 31 no lo iba a hacer.
Mira, Profe, revisé y solamente me aparece que el interludio es la semana del 9 al 12, el en 9, reemplazo al 30 al 31. mira, eh, a mí me mandó mi director de departamento, me mandó esto, que es un acuerdo del Consejo Académico con la directiva, con la dirección de la universidad, digamos, con los directivos de la universidad. Entonces, mira, no nos apuremos, tenemos tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Como tenemos tiempo, ya como tenemos el tiempo suficiente todavía, podemos definir a lo mejor una entrega ante la Pascua, digamos, el 22, por ejemplo, o 23, para tener tiempo yo de poder entregarle las notas a mis colegas, porque sin esas notas, mis colegas no les van a poder poner las notas a ustedes. Ese un poco es mi ajetreo y mi preocupación, ¿de acuerdo? No sé si les queda claro, chiquillos. Sí, profe. Entonces, este es el último laboratorio. Este es el último, Camila. En efecto, es el último laboratorio. El último ¿Y las esfuerzo. notas del laboratorio 2, profe? Las estoy publicando seguramente mañana en la mañana, ya voy a estar publicando seguramente. Ya, profe, gracias. Sí, ¿de qué? Y las otras las quiero publicar rápidamente, lo antes posible, porque a ver si logro, digamos, tener ya solamente encima, digamos, y tener la mayoría de las notas ya, ojalá dentro de los próximos máximo 10 días, espero tener todas las notas posibles, ¿ya? Todas las notas posibles. Quedaría pendiente la número 4 nomás, ¿ya? Eso, ese es mi sueño, espero que se cumpla, porque algunos no se han podido cumplir. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, quería preguntarle algo por lo que estábamos hablando al principio de la clase del correo. Yo le Mándamelo. le reenvié el correo del laboratorio, donde le envié el laboratorio. Ya, Daniel. Dame un segundo, voy a ir a mirar y vuelvo. Dame un segundo, no se muevan de acuerdo, voy a mirar a ver qué tenemos. Daniel Andrés Reyes, sí, entrega el laboratorio número 3, me llegó aquí, Daniel. Ah, ya, qué bueno. Sí, viejo, está listo eso. Estamos al otro lado, por ese lado. ¿Ya? Ya, qué bueno, profe, gracias. Está revisado. ¿Ya? Así que tenemos contacto. ¿Alguien más me quería conversar algo? Yo, profe. Cuéntame. Yo, profe. Es que usted me había dicho que había puesto mal el formato del primer laboratorio y lo cambié y se lo mandé. Pero no sé si estará en nota. Espérame, Javier, aclárame un poquito. ¿Tú tenías problemas con el nombre del archivo? Sí, que lo había puesto mal. Sí, por favor, necesito que lo manden siempre en ese formato. Porque no, así pero entonces... sí se lo cambié y se lo mandé y los otros todos se lo he mandado con el mismo nombre, con el nombre como me lo pidió. Excelente, excelente, Javier. Porque así entonces yo lo puedo clasificar inmediatamente y no tengo que andar buscando entre todos los nombres informe, porque algunos me dicen informe número 3. Uy, y tengo 30 informes números 3, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, se complica, entonces así queda individualizado. ¿Quién fue el autor y todo eso? ¿Ya? Así nos ayudamos todos. Así que tranquilo, mándamelo siempre con el mismo formato, por favor, Javier, ¿ya? Sí, se lo he mandado todos con el mismo formato, solamente que el primero perfecto. no sabía qué había pasado porque a dónde no salía nota. No, es que no he reactualizado el listado, así que tranquilo, no he reactualizado el listado, ¿ya? Así que tranquilo, si tienen que estar. Y si no, volvemos a revisar, no hay problema, no te hagas drama, ¿ya? Por eso necesito también el tiempo para que vayamos chequeando que todo esté alineado, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues para eso estamos, para tratar de que las cosas resulten, ¿ya? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda, chiquillos, que esté por allí quedando? ¿Alguna otra duda? Profe, entonces usted nos va a mandar un correo informando de la fecha de entrega, ¿cierto? Como para dejar... Mira, en principio, es que yo creo que también, te cuento, Camila, yo creo que van en la tarde, cuando haga los otros laboratorios que tengo pendientes con las otras secciones, lo más probable es que también aparezca esta misma duda, ¿ya? Entonces, mi sugerencia a lo mejor es que yo les mando una propuesta a todos,
ya, en general, en función de lo que me digan también las otras secciones. ¿Les parece? Cosa que así amarremos la cosa y que parejita, ¿les parece? Sí, profe. ¿Vale? Sí, profe. Ya, pues. Permítanme entonces que hoy día yo les vea ese asunto y por lo pronto, mira, te puedo reenviar lo que me llegó a mí, ¿eh? Por lo pronto, te puedo reenviar lo que me llegó a mí, ¿ya? Dame un segundo, te lo voy a reenviar para que tú veas más o menos de lo que se trata. Así podrás ver tú. Camila Stephanie Zavala, ¿cierto? Sí, profe. Esto es lo que a mí me llegó. Ya, para allá va. Ahí se fue. Dale una miradita para que tú lo tengas presente. Dime, echa una miradita a ver si te llegó, por favor. Estoy en eso, profe. Ya, qué bueno. Sí, profe, sí es lo mismo que me llegó a mí, pero ahí dice que la fecha del interludio es del 9 al 12. No me digáis, a ver, estoy leyendo mal yo entonces. Sí, profe, sí, es del 9 al 12, en reemplazo al 30 y al 31. Ah, del 9 al Y 12, sí, perdona. Sí, tenés razón, hay otra cosa. Del 9 al 12, correcto. Disculpa, sí, tienes toda la razón. Había visto otra fecha yo. Disculpa, Entonces, tienes toda la razón. la semana del 14 al 18 es la semana de prueba, profe. Ah, ya, correcto. Ya. Entonces tenemos, digamos, interludio del 9 al 12. Entonces, la próxima semana sería interludio. La fecha de prueba sería del 14 al 19, ¿cierto? Entonces nos quedaría la entrega ante Pascua, para que no estén trabajando y comprando regalos a la vez, ¿les parece? Digo, comprar regalos, ¿quién puede salir hoy día? O sea, a mí me parece, profe, la fecha que usted había dicho, el 22, yo creo que es lo mejor. ¿Parece? ¿Podría ser una fecha conveniente? Chiquillos, ¿qué dicen los demás? Sí, Sabiduría sí, de todos. Sí, profe. Sabiduría de todos. ¿Cómo les va este asunto? sí, está bien. ¿Podría ser? Sí. ¿Sí? ¿Podría funcionar? Así nos organizamos con los otros ramos igual. Ya. Pensemos entonces alrededor del el día 22. Par de patos, dicen por allí. Par de patos. ¿De acuerdo? El 22. ¿De acuerdo? Y ahí yo les propongo a los demás lo mismo en la tarde, a las otras secciones, y concretamos con un correo que les voy a mandar a todos para que así estén informados. ¿Les parece? Ya, cerrado. Estamos cerrados en esa opción. Ok. Por mi lado no hay drama. Por mi lado no hay drama. ¿Ya? Aunque me la voy a pasar corrigiendo informe en la Pascua. Pero qué bueno, hay que hacer algo. Aparte de... Oye, un gusto de verlos. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda antes de partir? No, profe. No, profe. Nos estamos escuchando entonces. Que les vaya muy bien. Un gusto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Igual. Chao. Adiós. Adiós. Que estén muy bien. Que tengan un buen fin de semana.